Pari se consume en silencio por Don Beck, culpándose por cada pensamiento impuro, hasta que el pelinegro entra en su cuarto y se entrega sin temor. Nace una madrugada tan perfecta que duele, una que hace crecer un amor que lo destruye por dentro. Pero cuando el jefe aparece, Pari aprende que amar también es una sentencia. Pari, un peliblanco con un tatuaje del símbolo masculino en su mano derecha, está perdido en sus pensamientos mientras espía a Don Beck, un novato recatado que durante la noche cambia drásticamente. El jefe los llama a su habitación durante las noches para que tengan el delicioso mientras los observa, y el peliblanco se siente inquieto ante la situación, pero su compañero le aconseja tratar de divertirse, ya que solo será por un tiempo. A Don Beck lo llaman formalmente cuñada, y aunque el joven no parece caerle bien a todos los miembros, Pari parece perderse en su belleza. El joven se metió en su cabeza como nadie antes, haciéndolo pasar noches en vela, teniendo que aliviarse a sí mismo por el deseo de querer marcarlo como suyo, pero eso implicaría soportar el castigo del cielo según el mandamiento. Mientras se cuestiona si se trata de amor o solo deseo, el pelinegro toca a su puerta, preguntándole por qué lleva un mes observándolo cada noche y luego solo se va. El menor sabe que está cometiendo un pecado al ir a la habitación del mayor, arriesgándose a ser descubierto por el jefe, pero olvida todas esas preocupaciones cuando el más alto lo atrae dentro, besándolo apasionadamente. Pronto, los besos escalan a algo más, y mientras el peliblanco lo hace sentir bien con su boca, pidiéndole perdón, ya que están pecando al hacer eso sin permiso. Aún así, Pari está cegado y solo sigue avanzando, llegando cada vez más lejos, mientras continúa disculpándose. Cuando se conocieron por primera vez, el más bajo tenía una mirada directa, pura y ardiente, haciendo que el mayor se preguntara qué tan intensa sería esa pasión reflejada en sus ojos. Ahora se encuentran acostados juntos en la intimidad, charlando, jugando y riendo, disfrutándose mutuamente, sin vacilación ni vergüenza, como si fueran amantes. Fue una madrugada mágica como un sueño. Los compañeros de Pari charlan sobre lo que es el amor, contándolo como algo hermoso, una conexión divina, establecida por el destino, imposible de desafiar. Pero el peliblanco siente que cuanto más amor siente, más se quiebra y se siente horrible. En los últimos días ha perdido el apetito y bajó de peso. Las emociones que no puede liberar le oprimen el pecho, causándole un dolor punzante, castigándolo. Cada noche busca al pelinegro, desesperado como un adicto, pero cuando lo ve durante el día junto al jefe, se ahoga. Aún así, lo ama y se pregunta si el más bajo siente lo mismo por él, si esperará la llegada de la noche con la misma agonía que él, o si en su lugar sentirá culpa. El peliblanco está tan perdido que ya no sabe diferenciar entre amor y destrucción, y sería capaz de aceptar recibir un castigo divino si tan solo pudiera hacer que el más bajo le pertenezca. Como todas las noches, se encuentran una vez más para hacerse sentir bien mutuamente, y el más bajo comenta que él no es tan inocente e ingenuo como parece. Él no está atrapado por el jefe ni es manipulado por él. Entonces, el peliblanco le pide que le cuente cómo es él realmente. Le pregunta si ama al jefe y por qué él no puede estar a su lado. Irritándose cada vez más, pregunta por qué. Por más que hayan compartido cama incontables veces, no logra ir más allá de lo superficial con él, y el pelinegro solo responde que lo de él solo es pura obsesión. Sabe que el peliblanco solo le gusta su cuerpo, nada más. Pero Pari está dispuesto a demostrarle que eso no es así y que realmente lo ama, por lo que le propone huir juntos. Pero justo entonces, el jefe aparece en la habitación. Pronto, el más alto fue expulsado. Todos lo miran con rechazo, odio, exiliándolo de la sociedad. No sabe en qué momento todo cambió, en qué momento Don Beck dejó de sonreír con él, y en su lugar empezó a sentir que lo forzaba a estar con él. Ya no sabe cuál es su verdadero yo. El peliblanco lo amó sacrificando todo por él, y ahora fue abandonado. Encadenado en una prisión, reflexiona sobre lo doloroso y adictivo que es amar, sin saber si el pelinegro fue su salvación o su perdición. Lo ve llegar y todo lo que quiere saber es qué hay en su corazón, si alguna vez logró entrar en su corazón o si todo fue una ilusión suya. Entonces el más bajo comienza a narrar, mientras lo desata, que una vez fue un pequeño débil, al cual quisieron convertir en una marioneta obediente, obligándolo a trabajar y a saciar hombres que, cuando terminaban, le decían que lo amaban tanto que querían desvivirlo.
Cuenta todo esto con una sonrisa dolorosa en el rostro. Esos hombres creían que lo estaban salvando y querían que él les agradeciera. Esto llevó a que detestara a los hombres rebosantes de deseos impuros, al punto de querer deshacerse para siempre de ellos. Le pregunta a Ipari qué piensa de su verdadero yo, pero antes de dejarlo responder, le dice que huya y no lo vuelva a buscar, ya que es la última oportunidad que le da, pues su destino es ser desvivido. Opuesto a lo que le dijo, el peliblanco comienza a desvestir al más bajo y empieza a hacérselo sin piedad, para terminar de la forma en que siempre lo había querido hacer, marcarlo como suyo. Por fin, el más bajo sonríe, advirtiéndole que por haber hecho eso le caerá el castigo divino. Tiempo después, una caja de regalo llega a la habitación de Don Baek. Dentro de ella se encuentra una mano con un tatuaje del símbolo masculino. Sabiendo que le había dado una última oportunidad de escapar, suspira y comienza a narrar el mandamiento que dice que no debes albergar deseos impuros por un cuerpo que ya tiene dueño, pues el castigo divino caerá sobre él. Quien se atreva a hacerlo se hará pedazos y jamás volverá a estar entero. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Nesili, Diana Pérez, Naivi Salva, Alexandra Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Tayu Sim, Jackie Perú, Choba Viles, Fragon, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bunny 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,